Después de que nos pusieron copyright por decir unas cuantas frases similares, les traemos las escenas eliminadas de Turning Red, pero mejorado. Ahora les traemos más escenas más extremas, contenido solo visto por muy pocos y por supuesto, sin copyright. Pero aún así les voy a poner copyright. ¡Cállese! Prepárense amigos, porque vamos a ver las escenas eliminadas de Turning Red que solo pocos han visto y que hubieran cambiado por completo la historia. Con esto dicho, sabemos que la historia de Mei se conecta con los sucesos que pasamos en nuestra adolescencia. ¡Claro! No todos tuvimos una mamá psicópata que controlaba todo, pero sin duda por lo que sí atravesamos fueron por esas discusiones con nuestra mami. Y de hecho, hay una escena eliminada referente a esto, pero eso lo veremos más adelante porque está muy loco. Pero de lo primero que les quiero hablar es sobre los títulos que habían considerado para la película antes de que se llamara Turning Red. Varios de los títulos no estuvieron tan creativos que digamos. Solo echen un vistazo a este: A Girl and a Panda. Una chica y un panda. No llama mucho la atención. Es como si hubieran llamado a Up como un viejo y una casa voladora. De hecho, uno de los posibles títulos de la película sería una referencia a un clásico de los estudios Ghibli. ¿Y ustedes cómo piensan que se iba a llamar? ¿Mi vecino Red? ¿Mi vecina Mei? No, amigos, se iba a llamar Mi vecino Toronto. Esto lo podemos ver brevemente en el documental que hizo Pixar acerca de cómo hicieron Turning Red, llamado Abraza a tu panda interior. Mi vecino Toronto era un título muy estúpido, pero la historia detrás de este nombre de hecho es una referencia a uno de los clásicos, Mi vecino Totoro, que cuenta la historia de Satsuki y Mei, las hijas del profesor Tatsuo Kusakabe, quienes hacen amigas de los espíritus del bosque de Japón rural. Entre esos espíritus hay uno grande, gris y esponjoso, que Mei llama Totoro. ¡Así es! Igual de esponjoso que el panda de Mei, y también esta chica se llama Mei. Al final ya no decidieron dejar ese título, ya que la directora Domi Shi consideró que el título Mi vecino Toronto limitaba mucho a la película, porque no solamente se trata de una niña canadiense. La verdad yo pienso que hicieron una buena elección al dejarle Turning Red. Pero ¿ustedes qué opinan? ¿Qué título le hubieran puesto ustedes a Turning Red? Yo le hubiera puesto 50 sombras de Devon. No me van a dejar mentir que una de las escenas que más nos gustó a todos fue cuando Mei se pone a dibujar en su cuaderno. Seguro les recordó a cuando le dedicaban cartitas y dibujos a su crush sin que nadie lo supiera, ¿o no? En la película, cuando Mei se inspira haciendo los dibujos dedicados al guapetón de Devon, solo se nos muestra unas cuantas páginas. Pero, ¿qué hay de los demás dibujos? Esto sí que causa mucha intriga, porque no nos gusta que vean nuestras cosas, pero sí nos gusta ver las de los demás. ¿A poco no, amigos? ¡Nos quema el chisme! Pero tranquilos, no se van a morir con la duda, ya que Pixar se puso generoso con nosotros y publicó en su cuenta de Twitter las páginas del cuaderno de Mei, las cuales no nos mostraron en Mi vecino Toronto. Y como ustedes me caen bien, aquí se las dejo para que tomen inspiración por si quieren hacer la película de 50 sombras de Devon. Porque al parecer la creatividad de Mei no tiene límites. Solo miren cómo se anda imaginando al pobre Devon. Primero Sireno y después de Centauro. Pero un secreto que no muchos notaron tiene que ver con este dibujo de aquí. No solo es un dibujo cualquiera, se trata de Mei y sus amigas vestidas como los personajes principales de Sailor Moon. Y es que como lo vimos en el video de los secretos más escondidos que puso Pixar en Turning Red, hubo bastantes referencias a este anime, y sin duda hubieran sido muchas más. Pero esto no fue todo con respecto al panda de Mei. Otra idea extremadamente marihuanesca, y que para nuestra mala suerte también eliminaron, sugería que aparte de que Mei fuera tamaño King Kong, tuviera la habilidad de lanzar fuego. No me quiero imaginar cómo quedarían todos chamuscados los que hicieran enojar a Mei Lin, en especial al pobre Tyler. Mei le hubiera quemado toda la cabezota al pequeñín. Ya que les faltaba para crear un monstruo rojo. Otro de los detalles que habían tomado en cuenta para el panda de Mei es que no simplemente fuera de un solo tamaño.
La idea original que tenía Pixar era que el panda de May fuera creciendo dependiendo de qué tan explosivas fueran sus emociones, hasta llegar casi al tamaño de King Kong. Con May toda gigantesca, también se les cruzó por la mente que podrían representar la pelea de Mei Lin y su mamá, tal y como lucharon Godzilla contra King Kong. Pero después consideraron que esto sería demasiado complicado, y mejor decidieron dejar la idea del panda más simple. Aunque la verdad, la escena de los dos pandas gigantes le hubiera dado un toque más impactante a la película. Porque solo imagínense a los dos pandas gigantes en un duelo épico. Mei Lin sería la ganadora, por supuesto. Si con su mini panda tuvo la fuerza de noquear a su madre, ahora piensen lo que le podría haber hecho con ese tamaño. Tal vez hasta podría haber destruido al pobre de mi vecino Toronto. Pero esto no fue lo único que cambiaron en la película. Ya que tocamos el tema de los crush, ¿ustedes cómo se sentirían si en su vuelo se encuentran uno de sus cantantes favoritos? Y mejor aún, que se siente a un lado de ustedes. ¡Dios! ¡Desmayados caerían de la emoción! En Turning Red, este era uno de los finales alternativos. May se encontraría viajando a California, pero para su sorpresa, uno de los chicos de Fort Town estaría en su mismo vuelo, sentado a un lado de ella. Pero en realidad no se sabe qué hubiera pasado. La verdad, yo pienso que este chico de Fort Town le hubiera dado una bofetada a May por arruinarle su concierto. ¿Ustedes se imaginaron que Red tendría un villano? Así es, amigos, en una de las primeras versiones del guión de Turning Red estaba considerado un villano. Este iba a ser nada más y nada menos que un gángster. Pero no iba a rapear ni nada de eso. Iba a tener por nombre Benny Blacktooth. Tenían buenas ideas con respecto a este personaje, pero el problema aquí es que no lo estaban conectando con la idea principal de Turning Red, ya que Turning Red se trata sobre la adolescencia en una chica. ¿Qué va a saber el gángster de esto? A menos que fuera el papá de May, por supuesto. Pero se desviaron bastante de la historia con esto de Benny Blacktooth, llegando al punto de casi transformarlo en un capítulo de La Ley y el Orden, junto con algo de Grand Theft Auto. Y ya que estamos hablando de cosas inesperadas, hay una escena que se nos muestra en el cuaderno de arte de Turning Red, que trata sobre May siendo el padrecito de una boda. ¿What the fuck? ¿Será que May obtuvo su permiso por internet? Pero esto no es lo que se me hace más impactante. Lo que sí me perturbó bastante fueron los tritones que están en los tanques al lado de los novios. ¿Por qué tanta obsesión con los tritones? Pienso que esta escena está conectada con el villano gángster que pensaban incluir en Turning Red. Varios detalles me llevaron a pensar esto, como esto de los tritones. ¿Qué tal y el gángster obligó a los chicos de Fort Town a que se vistieran así y cantaran para su boda? Además, May no se ve muy feliz, que digamos. A la pobre se le ve que ya se le queman las habas y le suda la frente por esa tremenda presión que está sintiendo. Pienso que esto fue por el miedo que sentía al estar frente a un delincuente así. ¿A ustedes les hubiera gustado ver esta escena? Ahora hablemos de una escena que decidieron descartar de la película, referente a Mei Lin y a su mamá, ya que su relación iba a ser muy distinta a como nos la presentaron en la película. Como vimos, Mei parece llevarse muy bien con Ming. Es obediente, va bien en la escuela y procura ser el orgullo para su familia, hasta que después se transforma en el panda rojo y deja salir todo ese enojo y rebeldía que lleva por dentro. Ming, al enterarse de su panda, quiere que se deshaga de él, y en esta escena eliminada, sería todo lo contrario. Con la ayuda de Ming, Mei aprendería técnicas que le ayudaran a controlar a su panda interior. Era una buena idea, pero estuvo mejor ver cómo Mei desafió a su mamá con el twerk violento que le hizo. Aparte, las mamás no siempre son comprensivas en nuestra adolescencia, así que me gustó que Mei se portara rebelde y tumbara la casa mami. Y por último hablemos de una posible secuela para Turning Red. La directora Domee Shi aseguró que tienen material suficiente para poder llegar a hacer una segunda parte de Turning Red. Con todas esas escenas, ideas y arte conceptual que no utilizaron, nos dan la esperanza para una nueva historia, en donde obviamente saldrá Mei Lin y su panda. Tal vez esta nueva secuela nos cuenta la historia de cómo Mei Lin se convierte en heroína al rescatar a los chicos de Fort Town y termine siendo novia de Devon.
O aún mejor, porque esta última imagen me hizo pensar que tal vez en la primera versión de Turning Red habían considerado que Mei tuviera un hermanito. Pero si hubiera una segunda parte, ¿creen que el hermano de Mei ahora sería el panda? Y díganme, ¿ustedes qué piensan? ¿Están de acuerdo con esta segunda parte? ¿Cuáles son sus ideas para Turning Red 2? Dejen sus opiniones en los comentarios y síganme en Instagram y en TikTok.